Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar ya con el último tema del módulo, el cual se titula Técnicas de separación. La semana anterior estuvimos estudiando las mezclas y vimos que existen dos tipos importantes de mezclas. Ellas son las mezclas homogéneas, donde su aspecto es el mismo en toda la mezcla, es decir, que tiene toda ella igualdad de composición. Aquí observamos una sola fase en este tipo de mezcla, pero cuando trabajamos con las mezclas heterogéneas, a diferencia de la homogénea, podemos contemplar a simple vista dos tipos de fases. Entonces su aspecto no es uniforme y en diferentes partes de la mezcla las propiedades son distintas. Acá vemos otro ejemplo a manera de recordar y pues de lo que son las mezclas homogéneas, donde se observa una sola fase de varios componentes, y en las mezclas heterogéneas sí podemos apreciar más de dos fases, como en el caso del agua y el aceite. Así que existen diversas técnicas de separación donde nosotros a través de ella podemos obtener de manera individual los componentes que forman dicha mezcla. Otro ejemplo sería la tierra y el agua, donde se forma una mezcla heterogénea y se puede apreciar a simple vista las dos fases, y el azúcar y el agua pues no se observa ninguna fase, es una sola fase la que nosotros observamos, pero a pesar de eso ahí están los componentes en disolución, se conoce que están en disolución y lo podemos separar a través de diversas técnicas. Así que, resumiendo esto, los materiales según su aspecto se clasifican en mezclas homogéneas y heterogéneas. Según su composición, pues pueden formar disoluciones y las podemos separar mediante métodos físicos a sustancias puras. Y en el caso de las mezclas heterogéneas, nosotros lo podemos separar mediante métodos mecánicos a sustancias puras. Recuerden que las mezclas es aquella que está formada por más de dos sustancias puras. Ya vimos en las clases anteriores, pues, qué son las sustancias puras, los elementos y los compuestos. Así que nosotros podemos tener una mezcla de dos compuestos y mediante estos métodos, ya sean físicos o mecánicos, nosotros podemos obtener esas sustancias puras. Eso sí, va a depender de qué tipo de mezcla nosotros tenemos. Así que para el primer caso vamos a ver la separación de mezclas heterogéneas, que son aquellas donde nosotros podemos apreciar dos fases. Y para ello se utilizan principalmente métodos mecánicos. El primer método se llama filtración. Este se utiliza para separar mezclas heterogéneas entre sólidos y líquidos. ¿En qué se fundamenta esto? Pues en que alguno de los componentes de la mezcla no es soluble. Ejemplo, cuando tenemos agua y una mezcla de arena o una mezcla de partículas sólidas. Entonces uno de ellos no es soluble en agua y nosotros podemos aprovechar esta técnica para poder separar los componentes de dicha mezcla. ¿Cómo se hace? Pues se hace pasar la mezcla a través de una placa porosa, en este caso un papel filtro, o un papel filtro, pues el cual retendrá, aquí el papel filtro retiene lo que es el sólido, que se llama precipitado, y lo que pasa a la fase líquida, entonces se conoce como el filtrado, y ella sí pasa a través del filtro. Y a manera solamente de mencionarles, existen diversas técnicas de filtración. Existe la filtración al vacío, existe la filtración utilizando diversos tipos de embudo de espiga larga, un embudo de Buchner para el caso de filtración al vacío. Existe pues también diversos tipos de papel filtro, pero el método es el mismo. Nosotros aprovechamos un filtro que retiene las partículas sólidas o la más grande y podemos entonces separar el sólido del líquido. Así que ese es un método mecánico. Ahora, la decantación, esta pues se basa en la diferencia de la densidad entre los componentes de una mezcla. Se utiliza para separar líquidos inmiscibles. Inmiscibles significa que no son solubles. Ejemplo, el agua y el aceite. Esos se llaman líquidos inmiscibles, o sea que no son solubles entre ellos y de diferente densidad, o sólidos de líquidos inmiscibles entre ellos con diferente densidad. Veamos un ejemplo. Tenemos esto que se conoce como un embudo de decantación, tenemos el aceite y tenemos el agua.
Así que utilizando para este instrumento de laboratorio que se llama embudo de decantación, nosotros podemos separar el aceite del agua. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos aquí esta perillita, el agua va a pasar o va a gotear, la recogemos en un recipiente, ya sea un vaso químico o en, ¿verdad? O un embudo Buchner, digo, en un quitasato o cualquier recipiente. Nosotros podemos recuperar el agua y cuando llega el aceite, nosotros detenemos eso y ya separamos las dos mezclas, los dos componentes que diga. Ahora, puede darse un caso también que usted tiene una solución, eso se llama en suspensión, que nosotros la dejamos reposar y el sólido se va al fondo del recipiente, como en este caso, y ahora usted con mucho cuidado puede separar el líquido. Eso se llama decantación. Por lo general se utiliza cuando los sólidos son muy grandes. Si usted tiene, por ejemplo, 10 piedras en un litro de agua, usted con cuidado puede separar el agua, si solamente quiere separar el agua y las piedras. Entonces va a utilizar esta técnica que se llama decantación. La decantación. Miren, por ejemplo, acá tenemos agua y mercurio. Así que ellos van a separar esto. Al abrir aquí la perillita o la llave, el mercurio va a pasar acá a este recipiente que se llama un Erlenmeyer. Y entonces el agua va a quedar acá en el embudo. Y luego por acá nosotros podemos sacar el agua para que no se contamine con esta que quedó acá del mercurio. Tenemos ahora la centrifugación. La centrifugación pues es una técnica de separación que consiste en la separación de dos fases, una sólida y una líquida, mediante la fuerza centrífuga originada en la centrifugadora. Este aparato se conoce como la centrifugadora, la cual es un instrumento mecánico o eléctrico que hace girar. Ella va a girar a altas revoluciones, se llama revoluciones. Las revoluciones son las vueltas por minuto que va a dar esto. Puede dar hasta 3000 vueltas por minuto. Esto aquí va a girar a una velocidad impresionante y entonces por efecto de la gravedad podemos separar los componentes de la mezcla. Entonces dice que hace girar la muestra a gran velocidad, lo que acelera la separación de las fases con respecto a las otras técnicas en que solo se emplea la fuerza gravitatoria. Entonces acá va a hacer girar eso y podemos separar los componentes. Es el caso, no sé si alguno de ustedes ha visto cuando le extraen sangre y los tubos se ven así. Ahí va a estar el plasma y los otros componentes de la sangre. Por efecto, ellos colocan ese tubito en una centrífuga y pueden separar ahora el plasma se me escapa el otro nombre, pues de la sangre. Ahora, la separación magnética. Esta se fundamenta en la propiedad de algunos materiales, por ejemplo el hierro, o estos se conocen como materiales ferro o ferrimagnéticos, los cuales pues pueden ser atraídos por un imán y por lo tanto separados al aplicar un campo magnético. Recuerden que este imán va a generar un campo magnético y va a atraer a aquellos que tienen propiedades magnéticas. Se conocen como elementos ferrimagnéticos, porque pueden ser atraídos por un imán. Ejemplo, si usted tiene la mezcla de hierro y harina, usted puede aplicar esta propiedad magnética y puede separar las partículas de hierro. O si tiene, ejemplo, arena y limaduras de hierro, igual usted aplica un imán y las partículas o las limaduras de hierro se van a adherir al imán y solamente le va a quedar acá la arena. Y de esa manera usted separa el hierro de la mezcla de arena. Esto se llama disolución-extracción. Esta es una técnica muy utilizada en la investigación y en los laboratorios, la cual consiste en la adición de un disolvente para extraer el componente de interés. Este disolvente usted se lo puede agregar a un sólido y así va a extraer la sustancia que se requiere o viceversa, separando ambas por filtración. O sea que
Miren, en este caso yo necesito un componente de interés que está presente, digamos, en las plantas, ejemplo, los flavonoides, y usted va a agregar un solvente, digamos el etanol, porque se conoce que la mayoría de los componentes son solubles en alcoholes, entonces usted le agrega a esa planta el alcohol y ahora usted puede separar mediante filtración las hojas o las raíces y va a obtener su componente aquí en, en el alcohol. Luego de eso, mediante otras técnicas de separación y purificación, usted puede obtener su componente de interés. De hecho, esta es la forma mediante la cual se obtienen lo que se conocen como metabolitos secundarios, que no son más que componentes de interés en las plantas, que tienen una acción sobre nuestro organismo. Es decir, la mayoría de los componentes de algunos fármacos se obtienen de las plantas y para ello es necesario aplicar estas técnicas de extracción y separación de mezclas. Así que ya saben, tenemos también el tamizado. Este es muy famoso, lo utilizamos a menudo en el hogar, ya sea nuestras madres cuando van a preparar, miren aquí, un pastel o una hojaldra bien sabrosa, o nuestros padres cuando van a realizar una mezcla de concreto, que ellos utilizan un tamiz, eso se conoce como un tamiz. Entonces este consiste en separar las partículas sólidas de acuerdo a su tamaño. En la práctica consiste en utilizar coladores o tamices, es decir, que son sinónimos, es lo mismo, de diferentes tamaños de malla, colocados de forma consecutiva en orden decreciente de acuerdo al tamaño de la malla, ¿verdad? Es decir, los de malla más grande se sitúan en la parte superior y los de menor en la parte inferior. Los tamices se pueden ser de tamaños muy diferentes y están elaborados con telas metálicas. O sea que yo puedo colocar hasta 3 tamices de diferentes tamaños, el poro, pues donde va a pasar y van a quedar retenidas las partículas más grandes y voy a obtener las más finas. En eso consiste el tamizado. Cuando usted quiere separar algunas partículas muy grandes y quiere obtener una mezcla más fina, entonces usted utiliza el tamizado. Ahora vamos a ver la separación de mezclas homogéneas. Recuerden que las mezclas homogéneas no se aprecian las dos fases. Por lo tanto, se hace un poco más difícil su separación y aquí utilizamos métodos físicos porque se ven involucradas algunas propiedades físicas de la materia. Ya vimos las propiedades físicas de la materia. En las mezclas heterogéneas, pues la separación y las técnicas son un poco más sencillas. Acá son más complejas, digamos. Bien, el primero sería la evaporación y cristalización. Este método se utiliza para separar sustancias sólidas disueltas en un líquido aprovechando el paso del componente líquido al estado de vapor, quedando como residuo el sólido. Aquí puede utilizarse de forma lenta por evaporación del líquido a temperatura ambiente o bien de forma rápida llevándolo a ebullición la solución hasta que el líquido se evapore por completo y que quede pues el sólido, que es lo que a nosotros nos interesa muchas veces. Así que si usted tiene, digamos, una mezcla de agua con sal, usted va a calentar esa solución utilizando un mechero de Bunsen, se llama un mechero de Bunsen o una plancha que genera pues calor, el líquido se va a evaporar y el sólido de interés va a quedar aquí. Va a quedar entonces. Lo único malo que esta técnica a veces es muy agresiva y depende si su componente o su sólido tiene un bajo punto de fusión, él se puede fundir y puede pasar al estado líquido o se puede deformar. Entonces a veces es una técnica muy agresiva. Pero en algunos casos, por ejemplo de agua y sal, es muy eficiente o si usted tiene pues, otro sólido que soporta altas temperaturas, usted la puede utilizar. Acá entonces vamos a tener la destilación. La destilación es una técnica muy popular también en la vida cotidiana, ya que me imagino que ustedes han escuchado que el alcohol se destila. Bueno, si no lo han escuchado, pues ya lo saben. El alcohol se obtiene de algunos jugos fermentados
La fermentación pues es un proceso donde intervienen algunas bacterias encargadas de este tipo de respiración anaeróbica y ellos transforman los azúcares en alcoholes. Eso es un proceso químico bastante ahí complejo. Entonces, por efecto de esas bacterias, yo puedo obtener alcohol. Pero ahora voy a tener como un estilo de una mezcla homogénea o una chicha. No sé si han escuchado una chicha fuerte. Ahí hay alcohol, pero yo puedo purificar ese alcohol y lo puedo obtener de una manera limpia. ¿Cómo lo haría? Pues a través de la destilación. Para ello, yo colocaría mi mezcla aquí. Ahora yo lo someto a temperatura y esto es un termómetro. Este termómetro me permite a mí controlar la temperatura a la que yo estoy calentando esa mezcla. Por ejemplo, el punto, y así sabiendo lo que es el punto de ebullición del etanol, el cual es menor que el del agua, creo que es de 78 grados Celsius y el del agua es de 100 grados Celsius. Así que si yo controlo la temperatura entre 78, 80, que no me supera los 90 grados, yo voy a estar obteniendo y separando alcohol y el agua va a quedar retenida acá en el balón. Ahora, esto se conoce como un refrigerante o un condensador. ¿Cuál es su función? Pues aquí esto se llama entrada del agua. Yo le voy a colocar agua fría, él va a ascender por aquí, va a salir acá y entonces el vapor, como va caliente y ese choque térmico va a ocurrir lo que es un cambio de fase o cambio de estado, donde el líquido en forma de vapor se va a condensar y recuerden que la condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Entonces de esa manera yo voy a obtener mi líquido. Así que acá se utiliza esto se utiliza si se quieren separar varias sustancias líquidas que forman una disolución o una mezcla homogénea y estas tienen una temperatura de ebullición diferente. Aquí lo que se aprovecha es que lo que está en la disolución tengan temperaturas de ebulliciones diferentes y a través de ello pues yo la puedo controlar. Entonces la destilación como proceso consta de dos fases. En la primera el líquido pasa a vapor y en la segunda el vapor se condensa pasando de nuevo a líquido y en un matraz distinto al de destilación. Por último vamos a ver la cromatografía. La cromatografía se basa en la diferente velocidad con la que cada componente de la disolución es arrastrado sobre una superficie porosa por la acción de un disolvente que se le distribuye por su capilaridad. Hay diversas técnicas cromatográficas, solo le voy a mencionar algunas y no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo existe cromatografía en papel, que este sería un ejemplo, existe cromatografía en capa fina, existen cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, existen cromatografía sólido-líquido, sólido-sólido, existen cromatografía en columna, existen cromatografía de gases, imagínense todo eso. Pero todas de ellas tienen el mismo principio, separar los componentes por efecto de una afinidad a una fase o a un solvente. Miren, si usted va a realizar una cromatografía de capa fina, por ejemplo, usted coloca la tinta, usted puede separar los colores de una tinta empleando esta técnica. ¿Cómo lo haría? Usted pincha aquí en la base los diferentes tipos de tinta y por acción de un disolvente él va a ascender y va a arrastrar esos componentes y usted puede aquí apreciar los colores. Miren que digamos que los más afines a la fase acá o el papel quedan retenidos en la base y los otros van subiendo. Y aquí por ejemplo usted observa el rojo y observa el azul, usted aquí está el verde y el celeste. Así que yo puedo decir, esta tinta puede tener un color azul, pero miren que ahí había celeste y verde. Este tenía rojo y ahí había solo naranja. Y así sucesivamente. En el caso, digamos, de la cromatografía gaseosa, lo que se hace es que se utiliza un gas que va a arrastrar los componentes. Usted calienta Eso por lo general son equipos muy especializados, pues, donde se calienta la mezcla, se evapora el componente de su interés y viene un gas y lo arrastra y lo separa. Y así. Así que esta es una cromatografía de papel que usted puede utilizar para separar, digamos, los colores presentes en una tinta. Así que con esto, muchachos, vamos culminado el tema o el contenido del módulo de aprendizaje del primer trimestre del año 2021. En el siguiente trimestre, para todos aquellos que pasen, que espero que sean la mayoría,
Vamos a ver otros temas de gran interés con respecto a la química para que ustedes se vayan familiarizando y conociendo más con respecto a lo que es la materia, de qué está hecha la materia, ¿verdad? ¿Cuáles cuáles son las partes de, digamos, del átomo, qué es el átomo? Todo eso lo vamos a ver en el segundo trimestre. Espero que ya con estas clases usted pueda resolver su módulo y salir de una manera satisfactoria en sus calificaciones. Saludos y nos vemos la próxima.